de la seguridad, así que la tenemos a ella para conversar un poquito. ¿Cómo estás, Sabina? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, gracias por la invitación. No, gracias a usted, gracias a vos por esta comunicación. Veníamos hablando al principio del programa, esto de las facultades extraordinarias de Javier Milei, que quedan 48 horas, ¿no? de esta capacidad del presidente. Y leíamos una nota que se publicó hoy en La Nación, Daniel Gallo, que esta semana se van a oficializar cambios en las leyes orgánicas de las fuerzas federales, ¿no? Que abarca gendarmería, prefectura, policía aeroportuaria. ¿Cómo ves estos cambios en este contexto, ¿no? De estas facultades extraordinarias que les queda muy poco al gobierno? Sí, algo, no leí la nota realmente, pero sí vi la semana pasada que había un avance de lo que se supone que iban a hacer, cambiando la jurisdicción, básicamente, ¿no? O algunas funciones de las Fuerzas Federales de Seguridad. Bueno, hay que ver finalmente qué aprueban. Lo último que aprobaron, que fue ese decreto que modifica la ley orgánica de la Policía Federal Argentina. La verdad que es un mamarracho el decreto y todo lo que anuncia no se va a conseguir a través Ujú. de esa reforma. Por lo que sé, lo que quieren es transferirle a la policía aeroportuaria funciones de vigilancia en el transporte. La PCA tiene solamente los aeropuertos y aeroparques de la Argentina como misión principal, digamos, también se hace seguridad ciudadana en Ezeiza. Pero la idea sería que lo que se le sacó a la Policía Federal Argentina con el decreto 83, que aprobó hace el 14 de junio, creo, la Policía Federal, recordemos, tiene jurisdicción sobre todo el sistema tranviario, ¿no? De trenes. Y en la nueva orgánica que aprobó ese decreto, eliminar la tenencia de transporte, así que es probable que le quieran pasar a la PCA el control sobre todo el sistema de vías férreas, ¿no? Y estas, que si bien nosotros vemos fuerzas de seguridad y gendarmes muchas veces perfectos, la jurisdicción es de la Policía Federal. Lo que me parece es que, digamos, si le suman eso a la PCA, van a tener que incrementar el personal, porque creo que están en 3.000 efectivos, no van a poder cumplir o van a cumplir mal con esa tarea. Puede ser una excusa para terminar privatizando solamente la seguridad en el tren, porque digo, hablo del tren, también están en las terminales muchas veces, pero el grueso de los efectivos están destinados a las estaciones, ¿no? Eh, Así que, nada, digamos, lo que se vamos viendo con este gobierno, al menos en el tema de seguridad, es que yo diría, el fuerte está puesto en reprimir Mm. protestas, en instalar esta idea de que el orden es la represión, no necesariamente el orden en la calle, porque muchas veces los dispositivos que crea Bullrich generan más caos, ¿no? Y desorden. Eh, Poca atención y casi nada lo que es lo que debería ser la función principal, inclusive lo que ellos declaran, ¿no? En sus discursos, que es la función de que dediquen a la investigación y prevención de delitos complejos federales. Y en tercer lugar, lo que va apareciendo es una cierta eh, irresponsabilidad, ya no solo con la ciudadanía en general, como venimos viendo hace un año y medio, sino con las fuerzas de seguridad, ¿no? La reforma que hicieron con este decreto convencional, el 383 de este año, el que crea esta suerte de FBI argentino, Mm. generó el Ministerio de Seguridad un caos interno en la Policía Federal, mucho malestar, muchísimo malestar, mucha incertidumbre, malestar porque están cobrando salarios como toda la Administración Pública Claro. Nacional, porque les adeudan los adicionales, que es una manera de completar sus ingresos, y porque también nos están haciendo el trabajo sucio y más denigrante, Claro. ¿no? Que es pegarle a jubilados Mm. todos los miércoles, niños, discapacitados, etcétera, toda acumulación de malestares que, bueno, en el caso de la aprobación de este decreto terminó expresándose con
de memes que producen Ahí, Sabina, los integrantes de la fuerza. te consulto, vos recién Sí. mencionabas el decreto ¿no? De reforma de la Policía Federal. Hay un ítem importante ahí que es el del ciberpatrullaje. Vos en su momento habías hablado, ¿no? Un poco de la importancia del ciberpatrullaje, ¿no? Para justamente prevenir. ¿Qué opinás de ese punto en particular de esta reforma? Sí, bueno, en general, digo algo general respecto a lo que hace la derecha con la seguridad, que es omitir el papel de la justicia, ¿no? Es decir, porque lo que introdujeron en este decreto es la posibilidad de hacer prevención en redes digitales abiertas sin orden judicial. Claro. Y hay otros puntos que están asociados con eso. Entonces, acá la clave es el control judicial, porque estamos en un régimen republicano, o querríamos al menos. Hay independencia de los poderes, debería haber, cosa que estamos viendo que no hay. Y los decretos y resoluciones de Bullrich siempre dirigidos a tenerlos público. La semana pasada leí una nota que reproduce en realidad una intervención que ella hace en un medio, creo que en la televisión, no sé si en TN, una nación más cual, donde insta y conmina a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires a que se ocupe de avanzar con las investigaciones respecto de la quema o destrucción de vehículos en el estacionamiento de Canal 13, ¿no? De TN. O sea, ella, ¿qué crisis sanitaria tiene que hacer ella diciéndole a la justicia lo que tiene que hacer, ¿no? Que si no va a pedir que pase la causa de la justicia federal. Claro. Bueno, esa actitud la tiene con todo, y en este caso, en el caso del ciberpatrullaje, es lo mismo. Yo creo, y en nuestra gestión durante la pandemia, nosotros aprobamos una resolución, modificamos una que había dejado carácter reservado la gestión de Bullrich, para que haya no solo, obviamente, un control judicial, sino un control de organismos de derechos humanos, del uso sería como la prevención en redes sociales, es decir, tomar la información que circula en forma pública en las redes, estamos hablando de redes sociales abiertas, para identificar la posible comisión de un delito, y eso inmediatamente la intervención de la justicia, ¿no? Acumulada una cierta información, tiene que pasar a la justicia para que el juez defina si efectivamente ahí hay una posible comisión de delito o es algo que no amerita avanzar en investigaciones. No es lo que está proponiendo ese decreto, y estamos viendo que sin ese decreto, sin la existencia de ese decreto, ya se están haciendo, ya se está deteniendo gente que insulta al presidente. Bueno, hay gente que amenaza, no debería ocurrir eso tampoco, ¿no? O sea, no estamos a favor de que la gente amenace de muerte en las redes sociales, está mal eso. Pero bueno, están avanzando siempre en la dirección de las amenazas a los integrantes de este gobierno, nunca amenazas que están corriendo por ahí Claro. por cuenta de otros. Bueno, hace poco se conoció el caso de esta influencer, una mujer trans que es cantante, la Cuerpo se hace llamar, que hizo una canción en redes sociales, digo, algo como medio jocoso, digo, sin mucha relevancia, digo, pero en la que supuestamente agredía a Karina Milei, y ella cuenta que cayeron muchos patrulleros a su casa, que hay una denuncia formal en contra de ella, en la que también usaron su nombre, no respetaron su identidad en su DNI. Digo, como un operativo enorme en torno a supuestas calumnias e injurias hacia Karina Milei, pero sí, digo, como bastante desmedido en relación a lo que fue la canción o los dichos públicos de esta mujer. Sí, bueno, y si uno toda la serie de insultos y amenazas de Spert, ¿no? Claro. Dirigentes y referentes del peronismo, Unión por la Patria, de la izquierda argentina, a todos los opositores de este gobierno no pasa nada, ¿no? Tiene una impunidad atroz, sin hablar de esa foto con un narcotraficante, ¿no? De la cual también no se avanza en elección, alguien que va a ser candidato el partido gobernante aparentemente en la provincia de Buenos Aires. Entonces, es una doble vara, claramente. Lo que yo quiero decir es que la
que pueda aprobar Bullrich, si bien es un problema, porque evidentemente, bueno, porque se respalda en una norma, muchas de esas normas, además, algunas entran en contradicción con leyes, con lo cual hay que ver finalmente qué hace la justicia, ¿no? Cuando tenga alguna causa. Yo creo que gran parte de la justicia, bueno, por ahí comulga ideológicamente con el gobierno, pero otra vez esté también sufriendo extorsiones, ¿no? Carpetazos. Digo, debe haber de todo, ¿no? Porque es un gobierno tan que imagino que puede estar pasando eso, y bueno, eso es claramente una forma más de eliminar el régimen republicano, ¿no? La independencia de los poderes. Sabina, ¿cómo estás? Tomás Delgado te saluda. Te quiero hacer una pregunta puntualizando en eso que decías recién y llevándote a algo que decías al principio también. El falso republicanismo que pregonaba en su momento Juntos por el Cambio para mí y que se reproduce un poco en esta doble vara que planteas de cómo el expert puede agredir a media Argentina y si hay una pintada contra la hermana del presidente, vas preso o sea, empieza a haber ciberpatrullaje, etcétera. ¿Cómo puede ser que hace por lo menos 10 años que esa idea del orden republicano y respetar la división de poderes se le achaca mucho más al progresismo, al peronismo y a la izquierda, no tiene ningún discurso para combatirlo, para instalar, che, no, nosotros no somos los que nos excedemos, sino que es del otro lado, y que se linkea también con la falta de un proyecto de seguridad en el progresismo, en el peronismo, en la izquierda, en el amplio campo que eso implica? Porque vos lo decías muy bien recién, Bullrich instala que orden es repartir balazos por todos lados o repartir represión con distintas técnicas. Orden en realidad es que no haga falta eso, para mí. El orden es evitar llegar a esa instancia. Pero la falta de propuesta en materia de seguridad de este lado de la discusión, en un punto que me hago cargo yo y pareándome del lado de enfrente, hace que el vacío lo ocupe constantemente esta derecha que pregona republicanismo y no lo es. Sí, un poco brutal, ¿no? Me parece que hay consideramos nuestro lado, que no es este gobierno claramente, hay quienes se disfrazan de progres y no son progres, ¿no? O sea, hay que también que impedir toda movilización forma parte de lo que hay que hacer. Entonces tenemos un problema dentro de nuestro espacio, yo lo atravesé, ¿no? Digamos, no hay un mismo proyecto de seguridad. No hay un proyecto de seguridad. Hay, te diría, por lo menos 2 o 3 proyectos, ¿no? De seguridad. Y hay uno que claramente no es progresista, pero ese es el que imperó, ¿no? Por algo nosotros estuvimos 2 años en el Ministerio de Seguridad y no más tiempo. Digamos, tratamos de introducir toda una serie de mecanismos para que la represión sea el recurso, sea una amenaza, porque siempre es una amenaza. Vos tenés fuerzas de seguridad y estás amenazando, podés hacer eso, pero la amenaza funciona como un mecanismo también de negociación. Entonces abrís negociaciones que tienen que actuar otros actores que no es el Ministerio de Seguridad, Ministerio de Trabajo, Hábitat, Desarrollo Social, otros ministerios, Salud, y tienen que intentar impedir que hagan algunas movilizaciones o reducir el tiempo de la movilización a lo mínimo posible, para lo cual vos tenés que dar alguna respuesta, ¿no? Bueno, eso puede funcionar como puede no funcionar en nuestro gobierno. Me refiero a nuestro gobierno, el tiempo que yo estuve, también lo acompañé después, el gobierno desde la Cancillería. Ese mecanismo funcionaba en algunos casos y en otros casos no, pero también tenemos mucho fuego. Dirigentes que hoy ejercen algunas instancias de gobierno y están de acuerdo con que no haya movilizaciones. Las movilizaciones son un problema para la dirigencia, porque tiene que dar respuesta, ¿no? Entonces, este orden, entre comillas, que creó este gobierno, también es avalado por quienes aparecen como parte de sectores progresistas. Y hay que tenerlo claro, porque si no, creo que entramos en una confusión, ¿no? De todo el Frente de Todos era progresista, y no es así, ¿no? Y me parece que hay discusiones pendientes al interior de esta acción, que es cómo llevar
dar seguridad y mantener un cierto... Yo entiendo y estoy de acuerdo aunque vos tenés cortada la calle y es un quilombo. Ahora, no es cierto que todos los días estuviera cortada la calle, las avenidas en la Ciudad de Buenos Aires cuando nosotros éramos parte del gobierno. Lo que sí es cierto es que había un corte y se amplificaba en todos los medios de comunicación y no había ningún medio de los propios que tuviesen una postura ligada a, che, acá hay un problema que no se ha podido resolver, esta gente tiene un problema, veamos cómo le damos solución, ¿no? Bueno, entonces, hay también ha habido una forma de construir esta cuestión que dificulta verla con claridad, ¿no? Una parte, esto que decía, no todos son progresistas, ¿no? Aunque todos forman parte de este espacio, pero entre quienes sí apuestan, ¿no? a un régimen republicano donde la protesta es el derecho principal, porque además es el derecho principal, ¿no? Porque es el canalizar otras demandas. Para que eso funcione y no sea un caos o la gente no termine percibiendo que, bueno, está funcionando en la gestión, y bueno, necesitas que en el gobierno nacional haya, digamos, un alineamiento hacia dónde ir. Nosotros con algunas áreas del ministerio trabajamos, de otros ministerios trabajábamos muy bien, pero no sé, en el libro que ustedes mencionaron, yo cuento un caso que es paradigmático, que es la tercerización de los trabajadores del ferrocarril, que es un problema que termina con la vida de Mariano Ferreira en octubre del 2010 y vuelve a aparecer a fines del gobierno de Macri, generando toda una serie de protestas entre las cuales está el corte de las vías del ferrocarril. Bueno, ahí ese problema de los tercerizados, yo reprimo, que nunca tuve la orden de hacerlo tampoco, ¿no? La orden era tratar de negociar. Bueno, la negociación tiene que ir a lugar. Bueno, a estos tipas, los terminamos pasando a planta o acordamos otra cosa. Bueno, pues si vos no lo resolvés, ¿no? No sé si se entiende. Sí, lo que estoy diciendo. atender la demanda para que no se llegue a esa instancia. Atenderla, encauzarla y darle una solución. Lo que está haciendo el gobierno es no dar solución a ninguna de esas demandas y ir como recurso. ¿Y ahí por qué Sí. No, te pregunto, si en esa línea, ¿no? ¿Por qué crees que termina siendo esta política del gobierno actual, ¿no? Por lo menos en términos de seguridad, tan popular en sectores más populares, vale la redundancia? Porque como gobierno no le estás dando alternativa. O sea, si vos solo comunicás, o sea, si vos no podés comunicar que usar las palabras que usa, si vos no podés comunicar que toda esa serie de piqueteros que te están reclamando, supongamos para incrementar vos estás tratando de encontrar una salida, ¿no? O sea, estás comunicando, estamos negociando una salida que es lo que sea. Comunicar lo que te parece que hay que comunicar, hay cosas que no hay que decirlas, ¿no? Está claramente. Ahora, si vos no comunicás eso y lo que aparece en los medios es que tenés reiteradamente cortes y eso es visto planteado como desorden, vos tenés una narrativa que vos no hiciste nada para cambiarla, ¿no? Entonces, la gente ¿qué hace? Pide circular, porque el problema es que no podés circular. El problema no es que esa gente se está muriendo de hambre o está viendo una injusticia en algún lado, ¿no? No sé si se entiende. O sea, lo que ha pasado en Argentina, esto tampoco, digamos, lo ves en otros lugares, es que y es largo el proceso, ¿no? Porque las manifestaciones con corte de calle se multiplican sobre los fines de los años 90, después con la crisis del 2001 lo que hace, bueno, a la llegada del gobierno de Néstor es incorporar a muchos de esos actores al Estado y otros no. Entonces, vos tenés ahí un problema, te dejaste a gente afuera y otra gente la pusiste adentro. Bueno, ¿qué haces con esa gente que quedó afuera? Tenés que darle una salida a eso, ¿sabes? Porque y si no, decidir que la salida es reprimir, no te puedes quedar en el medio, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay dos cosas. Una, la gestión del conflicto terminó no teniendo recursos, ¿sí? Si no era
si no es concurriendo al uso de presión. Y en el plano de la comunicación, vos no generaste ninguna narrativa alternativa a eso, ¿no? Entonces hoy el orden es que no haya corte en la calle. La gente se caga de hambre, está lleno de gente durmiendo en la calle, lleno de gente durmiendo en la calle en la ciudad de Buenos Aires, y no solo en la ciudad de Buenos Aires, digo en el conurbano y también en las zonas céntricas del conurbano, cosa que no pasaba antes, y eso no es visto como desorden, ¿no? Entonces, bueno, hay un problema de la narrativa, no tiene que ver solo con el dato objetivo de que antes las calles estaban cortadas. O sea que el problema en cuanto a la política de seguridad es que faltó narrativa de parte del último gobierno. Las dos cosas. Faltó una buena gestión del conflicto, y una buena gestión del conflicto es un acuerdo sobre cómo gestionar el conflicto. Vuelvo al ejemplo de los tercerizados. Para resolver el conflicto de los tercerizados había que pasar a 3.000 personas a la planta del Estado. ¿Sí? ¿Por qué no se pasó a esa gente a la planta del Estado? Hay que preguntarse. Bueno, porque el sindicato lo impedía, ¿no? Entonces, el problema es que vos no tenés atados a todos los actores para gestionar el conflicto, y termina el sindicato definiendo tu política o obligándote a reprimir. Entonces, hay en la gestión del conflicto por faltas de acuerdos, por falta probablemente de poder, por un montón de cosas que en su momento no existieron. Y tampoco tenés una narrativa. Tenés dos problemas, ¿no? No quiero que esto sea visto como solo un problema subjetivo de discurso, porque no es así, ¿no? Son las dos cosas. Sí, sí. Sabina, si hoy te tocara volver a armar una política de seguridad, pero con este clima social, ¿no? Que estamos viviendo hoy, ¿qué harías distinto? O también si hay algo que rescatás de las políticas de seguridad actuales. Mirá, lo que tiene el gobierno actual es unificación de discurso. Para mí eso es muy importante. Es un gobierno cerrado, cosa que no pasaba con el nuestro, ¿no? Y eso yo creo que es fundamental. Necesitas no comparto para nada, ¿no? Para nada la narrativa. Creo que es inclusive una gran generadora de inseguridad en la gente, porque es un gobierno que genera inseguridades, ¿no? De todo índole. Porque el delito callejero no bajó, lo único que baja es la tasa de homicidio, pero baja desde el 2014, no es mérito ni de nuestro gobierno. Yo creo que eso es muy importante. Claramente, cerrar filas es fundamental. No, yo creo que lo que hay que tener es es un contexto muy desfavorable para la reducción de delitos, porque hay una falta de, ¿no? del Estado, sobre todo de recursos del Estado Nacional. Los municipios hacen muchísimo para contener, muchísimo, algunos mejor que otros, pero no está fácil. Yo creo que hay que tener una política sobre las inseguridades en los barrios, ¿no? En los sectores populares, que es donde hay realmente más delitos. El problema no... y esos delitos están asociados, hay un trabajo de prevención que hay que hacer. Para eso necesitas, la gestión de las policías provinciales, sin duda, sobre todo la de Buenos Aires. Pero hay otra cuestión, hay varias cuestiones adicionales sobre las cuales hay que trabajar, que es una conjunto de las fuerzas federales hoy, porque Bullrich las tiene básicamente destinadas a reprimir a gente donde sea. Necesitas que las fuerzas federales trabajen junto con la justicia en los mercados legales que están creciendo, e inclusive convertir ciertos mercados que son informales, y no, por ejemplo de la salada, ¿no? Mercados informales, tratar de trabajar en mercados informales para que no se conviertan en mercados ilegales, porque donde hay mercados ilegales hay más violencia, claro. Más robos, etc. Para eso necesitas una fuerza federal que trabaje en delitos complejos, delitos económicos, lavado de activos, contrabando en escala, algo que Bullrich no está haciendo, ni le importa. Que yo creo que es súper importante. Y después otra cosa que hay que hacer es trabajar con quienes salen de la cárcel, ¿no? La gente no se puede, por suerte,
pero no hay mucho trabajo con quienes salen y necesitan encontrar un lugar donde trabajar en un contexto en el que crece la informalidad laboral, ¿no? También hay que recordar, tenemos 13 millones de personas ocupadas, de las cuales la mitad, más o menos 7 millones, están en la informalidad, ganando salarios absolutamente precarios. Entonces, es un contexto difícil en el que hay que desarrollar muchas estrategias. Algunas de las que mencioné son fundamentales y otras no tienen que ver con seguridad, tienen que ver con las áreas de niñez, las áreas de educación, las áreas de desarrollo social, que son grandes contenedoras en el sentido de acompañar a la gente en un contexto de crisis económica. Y ahí, y Sabino, social también. ¿pensás que el peronismo le faltó meterse más allá en el sentido común de las mayorías populares respecto de la seguridad? ¿Tener en cuenta más eso? Mira, yo creo que hay, tal vez sí, tal vez sí. Yo creo que hay una cuestión, no sé, yo estoy haciendo trabajo de investigación de campo en un barrio popular. Y lo que pasa ahí hace ya bastante tiempo, por lo menos desde que yo salí de la gestión, es que la gente ve que la policía no hace nada, ¿no? Tiene esa idea, de que la policía no hace nada. No es cierto que la policía no haga nada, pero esa es la visión que tiene la gente, ¿no? Que la policía no hace nada. O sea, que sabe dónde está el delito y no hace nada. Que libera zonas, que sabe dónde se vende droga, pero no hace nada. Yo creo que los referentes políticos saben que esto está pasando. Yo creo que no tiene que ver con que no se sepa, aunque yo creo que es muy difícil resolver el problema. Eso es lo que me parece que pasa. No estoy hablando de la competencia que yo tenía, porque yo era ministra de Seguridad de la Nación, no me dependía la Policía Provincial a mí. Y ahí hay todo un tema del cual, lo voy a decir abiertamente, no hay nadie que se ocupe, y no se ocupan porque hacer otra cosa es muy difícil. Y entonces no hay nadie pensando en qué hacer si no es lo que se está haciendo. Para hacer algo diferente hay que modificar leyes, es lo que creo yo. Una de las leyes que hay que modificar es la ley de estupefacientes, ley de drogas. Esa ley es una ley que tiene más de 30 años, que no ayudó a bajar el mercado, a bajar el consumo y aumentó la cantidad de gente presa. Y es una gran caja, un lugar de recaudación, que regula. Entonces, hacer algo diferente implica, bueno, tener la disposición para hacerlo, poder no tirarse contra la policía, porque eso siempre termina mal, pero ahí hay algo que falta hacer y no tiene, creo yo, que ver con que los dirigentes políticos no escuchen a la gente o no sepan lo que la gente quiere, ¿no? Tiene que ver con cómo abordar un tema muy delicado, muy complicado, del cual hay malas experiencias en el pasado. ¿Qué otra ley te parece que habría que modificar, además de las estupefacientes? Mira, de estupefacientes seguro, yo creo que hay que revisar leyes y normativas que regulan el contrabando en Argentina, y sobre todo que afectan sobre todo a las poblaciones que viven en zonas de frontera, ¿no? Yo creo que ahí hay regulaciones que están pensadas para las ciudades lejanas de la frontera y no para que no haya un asedio permanente a quienes, bueno, se ganan la vida hoy evadiendo el fisco. Bueno, habría que buscar la manera de que eso se reduzca lo máximo posible. Pero esas son, yo te diría que las más complicadas. No soy conocedora, así que no me quiero meter, pero entiendo que las leyes laborales, hay algo que hay que hacer ahí sobre todo para formalizar, ¿no?, a la gente, para que no haya tanta precariedad, tanta gente que no aporta, y no solo no tiene seguridad social para sí misma, sino que tampoco aporta a un sistema que es redistributivo, que es como es el sistema jubilatorio. No puede ser que la Argentina venga, del año pasado a hay 300.000 personas más en el mercado de trabajo informal. O sea, bueno, eso hay que modificarlo, hay que encontrar la manera de modificarlo. Entonces,
y hay que trabajar, yo creo que hay que trabajar en eso, ¿no? Yo no soy de la idea de que hay que mantener las leyes con los derechos que tenemos, porque son leyes que lo que hacen es dejar a un montón de gente afuera, ¿no?, del sistema. Y eso está bastante asociado que, bueno, la situación salarial cambió, el trabajo también cambió, bueno, hay un montón de cosas que yo creo que hay que revisar, ¿no? Sabina, te hago al menos yo tengo una pregunta más para hacerte, pero yo entendí muy bien algo que vos recalcaste a lo largo de tus intervenciones y tus explicaciones, que es que la seguridad es solo una dimensión del análisis y que la economía, la educación y la política social, si no acompañan y no van en un sendero que haga que el país se desarrolle, es imposible que la seguridad te lo solucione. Y yo, la verdad que estoy bastante de acuerdo. Pero y en el mientras tanto, algo que Pedro decía recién, que es el sentir de las mayorías, el laburante de conurbano que se tiene que tomar tal vez 2 o 3 colectivos. ¿Cómo se le hace para proponer una narrativa diferente y una propuesta de orden en la que reprimir sea una alternativa, pero sea la última? ¿Qué sería lo primero que habría que hacer en ese sentido para vos? Sí, bueno, pasa que ahí tenés problemas diferentes. Una cosa es el delito predatorio que sufren los laburantes o las personas que viven en los barrios más populares, y otra cosa es la represión de las protestas. El énfasis en el orden está puesto en este gobierno en los piquetes y nada más, no en la seguridad callejera, hasta donde sé, inclusive el Ministerio de Seguridad de la Nación está sacándole fuerzas federales a la provincia de Buenos Aires. Entonces, en materia de prevención del delito que sufren esos sectores, bueno, vos necesitas, insisto, varias cosas. Tener acciones en donde las personas se sientan más seguros, que en muchos casos se hacen, ¿no? Como cámaras, botones antipánico, mejorar la circulación de los patrulleros en las calles, agregar, como están agregando, no sé, municipios como Escobar, guardias urbanas, ¿no?, que se ocupen de no de todos los delitos, pero sí de muchos que generan violencia, conflictos intervecinales por diferentes cosas, basuras, en fin, diferentes cosas. O sea, fortalecer esa presencia de quienes vigilan, ¿no? No solo policías, sino también, en este caso son empleados municipales, guardias urbanas, pero también tenés que trabajar en desactivar los mercados ilegales. Bueno, hoy la violencia está muy asociada en el caso de los delitos con robo de celulares, robo de motos y menos robo de vehículos, menos. ¿Por qué hay menos robos de vehículos, de autos? Porque cuando creció la violencia en el robo de automotores, en la gestión de Felipe Solá como gobernador, 2003-2004, se creó una ley, que es la ley de autopartes, que obliga a que todas las partes de un vehículo tengan grabado un número. Entonces, hoy el circuito es mucho más pequeño del que era en el 2000, 2001, 2002, porque hubo una ley que reguló eso. Bueno, nosotros no tenemos nada que regule la posibilidad de que alguien pueda tener un celular robado. No hay nada, no hay medidas contra las empresas, no hay investigaciones continuadas y sólidas que persigan eso. Entonces, es un delito que genera violencia. Hemos tenido, no sé si se acuerdan, esa nena Morena, creo que se llamaba, que me asesinaron en Lanús por robarle la mochila para sacar el celular. O sea, sí, la semana previa a las PASO del 2023. Bueno, me acuerdo. Entonces, necesitas dos cosas. Uno, una prevención que haga que las personas se sientan más seguras y que efectivamente haya más seguridad, es decir, que se eviten algunos delitos, como también poner una pata fuerte, que es una medida de más mediano plazo, ¿no? Para que haya ciertos mercados que se desactiven, mercados ilegales que se desactiven, insisto, robo de celular, robo de motos, hasta de bicicletas, ¿no? Hay que tratar de trabajar en ese sentido para impedir que los sectores más vulnerados sean a su vez más vulnerables a el delito callejero. Y vuelvo al punto de la ley de estupefacientes. Gran parte de la sensación y de la efectiva, digamos, y de la experiencia de ser víctima de un delito está asociado con las drogas.
¿Por qué está asociado con la droga? Bueno, porque hay un montón de pibes y pibas que están totalmente arruinados por una sociedad que no le da futuro, que roban y son adictos al mismo tiempo, ¿no? O sea, son las dos cosas. Y en general cometen robos violentos y están medio fuera de control. En los barrios esos chicos se los conoce, saben quiénes son, saben de dónde viene todo. Bueno, sobre eso no se hace nada. O sea, sí, para eso los mete presos, después salen, bueno, está toda esta discusión sobre la baja, que también es una manera de correr el eje, pero no hay en la Argentina inversión en la atención, en la contención, en el acompañamiento de chicos que están en situación o sea, que tienen consumos problemáticos de drogas. No hay, tenemos, y es algo de lo cual nadie habla, ¿no? Tenemos gran parte de la inversión pública puesta en policías, pero no en centros que realmente atiendan a esos chicos. Hay muchos que dependen de las iglesias evangélicas o católicas, que reciben un subsidio, que son esquemas de encierro, que en algunos casos sirven y en muchos otros casos no sirven. Hay poco personal para atender a quienes comienzan con problemas de adicción en los barrios, hay realmente muy pocos lugares. Entonces, ha habido una política represiva en relación a las drogas y está muy asociado al delito, porque insisto, muchos de los chicos que venden, consumen, roban, atacan, bueno, y tenemos ese problema que la policía puede hacer poco con eso, ¿no? Y cuanto más presionamos a la policía para que haga algo con eso, peor es, porque terminan los chicos muertos, encerrados en cárceles y en condiciones deplorables y muchas veces también muertos. Entonces, la política de seguridad en Argentina hace como por lo menos 30 años está estancada. ¿Y ahí cuánto atribuís vos a lo que se denomina comúnmente demagogia punitiva, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, ¿cómo pensás que se puede superar esa demagogia punitiva de acá a futuro, ¿no? Es que lo que pasa es que la verdad que si uno vive viviendo en esos barrios y viendo esto que te estoy contando, ¿no? Yo conozco, la gente conoce a esos pibes, sabe cuál es la historia, sabe que son adictos y que son violentos, y ve que la policía no hace nada. ¿Qué te queda si no tener un discurso de demagogia punitiva? ¿No? Es muy difícil salir ¿no? Que además lo escuchás en la televisión, en la radio todo el tiempo. Es muy difícil salir de eso. Para salir de eso, tenés que introducir otras respuestas como Estado, que no las hemos introducido, porque hay resistencias de toda índole, ¿no? Insisto, desde la caja de la policía, ¿no? El dinero que se recauda, que no termina en la policía, a subsidios que reciben ciertas organizaciones por tener ciertos centros de atención, entonces nadie quiere que se mueva eso, porque si se mueve hasta a una visión de la Iglesia Católica, que la hemos escuchado inclusive de boca de Juan Grabois, con quien yo comparto casi todo, y lo hemos discutido hasta personalmente, esta idea de que si vos no castigás, ¿no? O sea, este concepto de la pedagogía del sufrimiento. Si no castigás, la persona no aprende. Entonces, tenés que ser riguroso con los pobres para que dejen de drogarse. Pero resulta que eso no está funcionando. Los terminás metiendo presos. Presos es peor porque entran, bueno, en una sociabilidad donde no hay salida. Entonces, para hacer algo diferente hay que hacer algo integral diferente. Y eso incluye modificar leyes. Y tenés que alinear a los planetas, porque insisto, hay muchos planetas que están en otra órbita. Entonces, se complica. La experiencia, perdón que me extienda, pero en el Ministerio de Seguridad cuando yo arranqué fue tratar de ir por la reforma de la ley de estupefacientes y generar otras políticas de cuidado. Bueno, me encontré con que la mayoría del gabinete estaba de acuerdo conmigo hasta que nos chocamos con el Cedronar, que estaba con una persona que respondía a una posición que es la de la Iglesia Católica, que tiene esta idea de la pedagogía del sufrimiento, ¿no? Que para poder aprender tiene que sufrir. Y resulta que, bueno, no estaría funcionando. Hace más de 30 años que tenemos eso y todo empeora. Clarísima, Sabina, muchas gracias por esta comunicación. Te agradecemos mucho tu mirada sobre este tema. Y bueno, gracias por hablar acá en Zona de Giro. No, muchas gracias a ustedes. Un placer conversar con ustedes. Igualmente. Gracias. Gracias, Sabina.
Bueno, muy interesante la mirada, porque ella además es muy estudiosa también de todas estas cuestiones, más allá de haber ocupado un cargo claramente importantísimo, se ocupa mucho antropóloga. de analizar, sí, absolutamente. Es una académica de la seguridad. Eso, en un punto. académica de la seguridad, totalmente. Así que, bueno, nada, y también formó parte de un gobierno al que también se le hacen muchas críticas. Bueno, esa misma. Absolutamente. Esa misma lo estaba haciendo. Un Absolutamente. poco eso habla del gobierno, ¿no? De Sí, Sabina. total. Pero habla de que el nivel de discrepancia que hay en materia de qué hacer con todo. Igual, ojo, porque está bien la discrepancia. El Ujú. problema era lo que decía eso también, que faltó un Sí. verticalismo ahí que La falta de orden Claro. dentro del Que propio diga, bueno, gobierno, hay que ir por orden acá. político. Exactamente. Sí, creo que la cuestión de la narrativa y esto de una narrativa alineada, ¿no? Un poco para entender también el éxito, si quieren ponerlo de esa manera, Sí, de la política de seguridad de este gobierno, es bueno analizarlo desde esta narrativa compartida, respetada, verticalista. Sí, esa idea de que cuando hay una discrepancia, que las hay en una coalición siempre, se soluciona puertas adentro y salimos todos enfilados con la posición triunfadora. Digo, cosa que, Cosa que el gobierno del frente de todos es la antítesis de eso, básicamente, ¿no? Sí, Hay sí. un pecado original ahí, ¿no? Largamente discutido, que es presidente y vicepresidente con posiciones distintas. De a partir de ahí eso no se puede hacer nada. Y vicepresidenta con más poder que el presidente, algo